Los antibióticos son herramientas fundamentales para tratar las infecciones causadas por bacterias. Han salvado millones de vidas, pero su uso incorrecto e innecesario está poniendo en riesgo a muchas personas. Junto a los expertos analizamos las causas y las graves consecuencias de la resistencia a los antibióticos. La vida en nuestro planeta es sorprendente. Naciones Unidas estima que hay 1.700.000 especies vivientes descubiertas. De esta infinidad, un alto porcentaje es tan diminuto que resulta invisible al ojo humano. Cerca del 40% son microorganismos, entre los cuales hay virus, bacterias, hongos y parásitos. La llegada de la COVID-19 nos mostró de manera cruda cómo puede cambiar el destino de la humanidad uno de estos microbios. Sin embargo, organismos mundiales de salud, gobiernos y médicos ya advertían antes de esta pandemia una problemática que pondría en peligro la existencia de los seres humanos en el planeta: la resistencia a los antibióticos. Lamentablemente, se abusa de los antibacterianos creyendo que pueden matar virus, parásitos o hongos, lo cual es una barbaridad médicamente hablando. Y este uso y sobre todo el abuso genera que las bacterias vayan reconociendo a estas moléculas que les atacan, se defiendan. ¿Y cómo se defienden? Haciendo mutaciones. Y ya se vuelven resistentes a los antibacterianos y estos ineficientes para tratar una infección. Mire que, por ejemplo, la penicilina, que fue iniciado en 1936, en ese entonces mataba al 100% de los estafilococos. Para irnos hoy, año 2022, la penicilina apenas mata al 2% de los estafilococos. Es decir, adquirió una resistencia del 98%. La ampicilina, que inicialmente era muy eficaz frente a la Escherichia coli, la bacteria más frecuente en infección de vías urinarias, hoy apenas puede matar a un 10 al 15% de Escherichia coli. El 80 o el 85% ya se volvieron resistentes. La tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis requiere hoy de ser manejada por 4 antibacterianos simultáneamente, porque a la mayoría de antibacterianos es resistente. Es decir, los ejemplos de multiresistencia son muy frecuentes. ¿Pero qué diferencia hay entre virus y bacterias? Las bacterias pueden causar enfermedades como cólera, gonorrea, peste, fiebre tifoidea o difteria. Los virus, en cambio, resfriado común, ébola, herpes genital, gripe, sarampión o el SIDA. Las bacterias son organismos vivos, unicelulares en la mayoría de los casos, mientras que los virus son partículas no vivas. A las bacterias hay que intentar matarles. A los virus lo que hay que intentar es que no se multipliquen, que no se repliquen. Dentro del organismo nosotros tenemos una serie de bacterias beneficiosas, las que nos permiten a nosotros ciertos procesos, como por ejemplo la digestión de los alimentos. Cuando ingresan bacterias desde el exterior, va a depender de 2 factores. El primero, el sistema inmunológico, es decir, las defensas que tiene el organismo, y el segundo, la agresividad de esa bacteria. Por eso nosotros, cuando nos sentimos enfermos, lo primero debería ser acudir al médico, darnos un tratamiento antibacteriano para que la enfermedad no progrese, número 1, las bacterias bajen, número 2, y la curación aparezca más rápido. En el caso de los virus es diferente. Los virus son patogénicos, infecciosos por definición. Se meten dentro de la célula y usan la maquinaria del organismo para tratar de multiplicarse. Aparece la sintomatología. Lo que no hay que olvidarse es que como no era vivo, no hay cómo matarle. Lo que hacen los antivirales es evitar que el virus pueda multiplicarse. Es por eso que, a diferencia de las bacterias, los virus tienden a ser de menor duración. Claro, hay virus que se las ingenian para quedarse en el organismo. Por ejemplo, el virus del VIH. No hemos encontrado un agente que evite que pueda replicarse por completo. Como aclaran los médicos, cada uno de estos microorganismos se tratan de manera distinta. Para los virus no hay cura,
pero en ocasiones sí vacunas para prevenirlos, mientras que las bacterias requieren de antibióticos o antibacterianos para eliminarlos. Sin embargo, es muy común que la gente acuda a una farmacia por cualquier dolencia y termine tomando una medicación inadecuada. Por ejemplo, yo voy y pido una citromicina en el tiempo de COVID con el fin de descongestionar la garganta. ¿Usted no le han pedido la receta médica para comprar un antibiótico? Jamás me han pedido una receta médica cuando yo solicito un antibiótico. Lo que pasa es que cuando usted va al médico es el tiempo, es el gasto, uno piensa eso. ¿Y le piden en algún momento una receta o no? A ningún momento piden receta. Sí, generalmente me daba laringitis y en realidad acudí a la farmacia y me recomendaban antibióticos. ¿Y por qué le resulta más conveniente ir a la farmacia y no visitar al médico? Bueno, en realidad a la farmacia usted va porque primero ya no soporta el dolor, la enfermedad, y segundo porque es más económico, porque un especialista ahora le cuesta unos $60 y irse al seguro, si es que es afiliado, no le atienden. Primero pasará mucho tiempo, fácilmente prefieren ir a una botica y adquirir el producto que ellos le den. La Ley Orgánica de Salud establece que para la venta de antibióticos se requiere receta de profesionales facultados para hacerlo. Esto en la práctica no se cumple. Es muy importante que los antibacterianos tienen por norma la prescripción bajo un facultativo. Los médicos, odontólogos e inclusive las obstetrices. Cuando uno va a la farmacia, si es que en farmacia tenemos un profesional químico farmacéutico, no tiene capacidad legal de poder prescribir un antibacteriano. Y en farmacia deberían quedarse con esa receta para que yo como usuario no pueda ir y volver a comprar una y otra vez la misma receta. Pero eso no está sucediendo. Lastimosamente, por una situación de quizás falta de control de la autoridad, se da la venta directa a través de farmacia. Y claro, a veces la conclusión casera es, pero sí me funcionó. Ese no es el punto. ¿Qué daño colateral estamos haciendo con el uso de antibacterianos de alta generación innecesariamente? El Ministerio de Salud advierte que no existe una legislación que permita sancionar a quienes incumplen la venta sin receta de antibióticos. La normativa es que todo antibiótico tiene que ser prescrito por un médico y obviamente las farmacias tienen la obligación de dispensar estos medicamentos con la receta médica. Sin embargo, nosotros tenemos una capacidad limitada para poder sancionar, sobre todo cuando existe este incumplimiento de la ley. Precisamente hemos tenido algunos inconvenientes, no solo con las sanciones hacia las farmacias, sino también, por ejemplo, laboratorios que no nos informan sobre determinadas situaciones, y estamos tratando de articular un reglamento para poder tener esta capacidad de sanción para que se haga cumplir la ley, porque la ley muchas veces está escrita pero no se cumple, y sobre todo porque nosotros no tenemos medios ni tampoco la legislación adecuada para poder hacer estas sanciones, ¿no? Antes de la aparición de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud había alertado que de no tomarse medidas de prevención, la próxima pandemia sería ocasionada por bacterias resistentes a los antibióticos. Hace muy poco salió un estudio global que analizó la resistencia antimicrobiana, que encontró que hoy en día en el mundo cada año casi 1.3 millones de personas mueren por infecciones relacionadas directamente con la resistencia antimicrobiana que nosotros llamamos RAM. Esto pone la resistencia antimicrobiana al mismo nivel que las enfermedades infecciosas que matan el mayor número de personas. Estamos hablando de la malaria, el VIH, la tuberculosis a nivel global. Una infección de transmisión sexual por el gonococo, la gonocoxia o la gonorrea que se llama, que creíamos casi completamente desaparecidos, pero que cada día están aumentando. Resulta que por la utilización excesiva, no controlada o la autoprescripción de antibióticos, una infección por gonococo puede resultarse en una infección para la cual no existe un tratamiento adecuado. También hemos visto otras enfermedades como la tuberculosis, una micobacteria, se ha vuelto cada vez más resistente. Esto es un problema de emergencia global. Pero esta problemática mundial no solo sería consecuencia del uso indiscriminado de antibióticos.
esta medicación llegaría a nuestro organismo a través de los alimentos y el agua que ingerimos. Hay mucha gente que se pregunta, pero yo no podría tener bacterias que sean multiresistentes, porque yo no me he administrado antibacterianos. Mentira. Uno puede estarse administrando antibacterianos sin quererlo, porque lamentablemente se utilizan antibacterianos en animales con el concepto erróneo de que podrían ellos facilitar un crecimiento acelerado de este animal. O se pueden utilizar en la industria y regar antimicrobianos en el ambiente, especialmente en aguas residuales, y esas aguas pueden llegar a nuestro cuerpo, haciendo que nosotros ingiramos sin querer bacterias multiresistentes. La preocupación médica es que si nos quedamos sin antibacterianos efectivos, el riesgo de morir por una infección para la población en general sería alto. Desarrollar un antibacteriano nuevo a nosotros nos lleva más o menos entre 10 a 12 años. Es un proceso largo, tedioso. ¿Sabe cuánto tiempo necesitan las bacterias para aprender a defenderse de ese antibacteriano nuevo? 12 semanas. Entonces, no es una cuestión de tener y pedir nuevas moléculas, es una cuestión de usar lo mejor posible las que tenemos. Mientras más alta es la generación de un antibacteriano, primero que tiene un costo más elevado. Segundo, que ya tiene efectos secundarios más importantes. Puede afectar a otros órganos, riñón, hígado, por ejemplo. Y por supuesto, cuando la infección es causada por gérmenes multiresistentes, la estancia hospitalaria es más prolongada y esto genera aumento de costos económicos importantísimos. La Organización Panamericana de la Salud alertó el aumento en el número de infecciones resistentes a los medicamentos como resultado del uso indebido y sin precedentes de antimicrobianos para tratar la COVID-19. Yo pienso que a nivel global, efectivamente, la pandemia de la COVID ha tenido un impacto directo en la sobreutilización de antibióticos. Y ya lo sabemos que la COVID-19 es causada por el SARS-CoV-2, que es un virus, y que los antibióticos no tienen ninguna eficacidad en infecciones virales. Los países, los médicos, los tratantes, los centros hospitalarios, tratando de responder a una infección que era nueva, prescribieron demasiados antibióticos para algo que inicialmente no necesitaba antibióticos. Eso no quiere decir que en el proceso pueda desarrollar una infección concomitante o secundaria que llamamos, que pueda ser una infección bacteriana y que necesite el antibiótico. El problema es que en la COVID, más del 90% de los casos, en los casos hospitalizados, se utilizaron antibióticos, cuando los estudios demostraron que solamente alrededor del 10% de las infecciones hospitalarias tenían una infección secundaria concomitante bacteriana. Es decir, se utilizaron demasiado cuando deberían haberse utilizado con más precaución. Para evitar este avance de la resistencia a los antibióticos, los especialistas hacen las siguientes recomendaciones. Lavarse las manos frecuentemente, cumplir con las dosis de vacunas que se requieren desde el nacimiento, tomar antibióticos solo bajo prescripción médica y durante el tiempo establecido, no compartir antibióticos con otras personas y no guardarlos para un futuro uso. Cuando una persona tiene una infección, a nosotros dos cosas son las que deberían primariamente interesarnos. La primera es qué bacteria es. Se toma una muestra, se hace un cultivo y se identifica a la gente. Y número dos, ¿qué le puede matar? Lo que se llama un antibiograma. Entonces, si es que nosotros siguiéramos esa norma, nuestras tasas de éxito serían muchísimo mayores. La primera cosa que no debemos hacer es consumir antibacterianos a menos de que tengamos la certeza de que la enfermedad que tenemos es producida por una bacteria. La mayor cantidad de infecciones o son virales o son parasitarias. Segundo, si es que creemos que es una infección bacteriana, debemos saber qué antibiótico debemos utilizar. Tercero, cuando nos receten un antibacteriano, adherirse a él tanto en tiempo como en periodos. O sea, no se puede decir, me dieron para 5 días, pero me voy a tomar 2 porque ya me siento mejor. No se puede decir, tengo que tomar cada 6 horas, pero ya me olvidé y me tomo cada 12 horas. Se debería limitar el uso de antibacterianos en animales de granja y se debería educarle a la gente, educarle en una campaña muy importante, que el uso de antibacterianos no es tan inocuo como uno podría pensar.
tiene graves consecuencias a futuro, no solo para la persona, sino para la población en general. Cuando no se pueden tratar infecciones con antibióticos de primera línea, es necesario emplear fármacos más caros. La mayor duración de la enfermedad y del tratamiento incrementa los costos para la familia y la sociedad. Por economía y salud, es importante usarlos cuando realmente es necesario.